Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad nosotras vamos a hablar sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra versus el Congreso de la República. Contexto. Martín Alberto Vizcarra Cornejo fue presidente del Perú a partir del 23 de mayo del 2018, tras la renuncia de en ese entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Luego de tomar el mando, el Congreso mantuvo una tregua hasta que estos se dieron cuenta de que el presidente actual no iba a ceder ante sus intereses. Para esto, el expresidente Martín Vizcarra brindó todo su apoyo a un equipo especial del Ministerio Público, el cual estaba encargado de investigar los hechos de corrupción, ya que podíamos notarlo entre los diferentes partidos políticos y sus relaciones con empresas brasileñas. Es por ello que el expresidente presentó 6 proyectos de reforma política para impedir los escándalos de corrupción como la de Lava Jato. Además, dentro de estos proyectos también estaba el financiamiento de los partidos políticos, estaba también la inscripción de movimientos políticos, elecciones internas, así como los impedimentos para postular a cargos públicos. Fuentes del conflicto. Como bien se menciona anteriormente, el presidente Martín Vizcarra presenta ante el Congreso 6 proyectos de ley para lucha contra la corrupción en el Poder Judicial, Legislativo y también en los partidos políticos. Las partes. Como bien se sabe, este caso tiene 2 partes, en el cual el primero es el presidente de la República, Martín Vizcarra, el cual el 22 de diciembre del 2018 creó la Comisión Consultiva, denominada también Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, para que en 60 días propusieran normas orientadas a la implementación de la reforma política. El expresidente también quería que se aprobara especialmente una de los proyectos el cual era la inmunidad parlamentaria, que buscaba que el Poder Judicial sea el órgano que decida en definitiva la expulsión de un parlamentario y no el mismo Parlamento. Por otro lado, como bien lo hemos dicho, tenemos al Congreso de la República, el cual se encontraba en contra de este proyecto, que era la inmunidad parlamentaria, sustentando que los parlamentarios deben gozar de completa seguridad. Para eso tienen otorgado determinadas prerrogativas, cuyo fin es protegerlos de los obstáculos que podrían haber para que estos no puedan cumplir sus funciones. Tipos de conflicto. En este caso nos encontramos con un conflicto intergrupal, ya que se dificultan las actividades de coordinación entre estas 2 partes que tenemos aquí. También podemos decir que es de carácter político, ya que en este conflicto se dio entre 2 diferentes poderes, que es el legislativo y el ejecutivo. Además, podemos resaltar que este tipo de conflicto puede llegar a ser muy destructivo tanto para cada una por sí misma como en conjunto, ya que estos están a cargo de un país entero. Continuando con el desarrollo del caso, vamos a presentar el análisis preliminar. En el Perú se ha estado debatiendo la propuesta de una reforma política y sobre todo la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto con el objetivo de crear mayor transparencia en los órganos del Estado. El poder público es la competencia del Estado para autorizar a una persona a cumplir con un propósito encomendado dentro del marco del Estado democrático social. La corrupción ocurre cuando este poder se ejerce en pro de saciar beneficios personales, obstaculizando las funciones orientadas al progreso de los ciudadanos y del país. Desde tiempos remotos se ha observado a diversas autoridades del Estado cometer actos de corrupción, con el objetivo de poder beneficiarse de manera personal, perjudicando severamente al Estado y la ciudadanía. Ahora pasemos a desarrollar las fases de la negociación. La primera es la preparación administrativa.
El Congreso, antes de iniciar la negociación, decidió tener una reunión entre sus miembros con el objetivo de determinar cómo manejarían el conflicto actual. Al finalizar dicha reunión, las opiniones eran divididas, manejaban información insuficiente y se respaldaban de argumentos débiles. La preparación para dicha negociación no fue la suficiente y esto se iba a reflejar al momento de tener un intercambio de posiciones con el expresidente Martín Vizcarra. Por otro lado, el expresidente Martín Vizcarra, al momento de presentar las propuestas de la reforma política, ya había analizado la situación en la que se encontraba, analizó los pros y los contras de las decisiones tomadas, investigó dentro de la Constitución un artículo al cual sostenerse en el caso de que el Congreso no aprobara su proyecto. Esto le dio una considerable ventaja al momento de realizar la negociación en comparación con el Congreso. Ahora pasemos a la segunda fase, el desarrollo. El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció en el mensaje de la Nación del 28 de julio del 2018 la presentación del proyecto de adelanto de elecciones, proyecto que buscaba reducir el periodo presidencial y parlamentario hasta el 2020. En respuesta a esto, el Congreso emitió un pronunciamiento que hacía ver claramente su rechazo al expuesto por el expresidente de la República, Martín Vizcarra, exponiendo que este adelanto de elecciones era enteramente inconstitucional. Como recordamos, el presidente Martín Vizcarra expuso y propuso la reforma política, pero esta tuvo un gran rechazo, ya que el Congreso de la República votó en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. No pasaría mucho tiempo para que el expresidente Martín Vizcarra convoque referéndum para el 9 de diciembre del 2019, a fin de someter a consideración de la ciudadanía las 4 reformas constitucionales que presentó el Ejecutivo al Congreso. Esto debido a la negativa por parte del Congreso de la República en la aprobación de la reforma constitucional. No pasó mucho tiempo para que hubiera un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y el poder legislativo. El gabinete ministerial de Pedro Cateriano expuso su plan de trabajo ante el Pleno del Parlamento la primera semana de agosto. El presidente del Consejo de Ministros de Perú solicitaría al Congreso el voto de confianza para el gabinete que preside. ¿Se imaginan qué pasó? Pues el Congreso negó el voto de confianza al gabinete ministerial que encabezaba Pedro Cateriano. Luego de más de 15 horas de debate en una sesión virtual, el Congreso de la República negó el voto de confianza. Por 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. La representación nacional rechazó la investidura del primer ministro. El conflicto entre ambos poderes cada vez se volvía mucho más tenso. El 27 de septiembre del 2019, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el lunes 30 plantearía una cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso, con el fin de cambiar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ese día, por la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentó ante el Pleno para sustentar la cuestión de confianza ya anunciada por Vizcarra el viernes pasado. El Congreso, dominado por la oposición fujimorista en ese entonces y sus aliados, decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión para ese día, es decir, elegir primero a los miembros del TC y dejar el análisis para después sobre el tema de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Parece que esta fue la gota que derramó el vaso. Ahora pasaremos a la fase de cierre. El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, tomó de manera negativa que el Parlamento continuara con la elección de los miembros del TC, considerando esta decisión como un rechazo al voto de confianza solicitado. Es entonces que el expresidente decretó la disolución constitucional del Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. En respuesta a ello, horas después, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses, por incapacidad temporal, y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Arauz como presidenta en funciones del país. La disolución del Congreso de la República del Perú, realizada en 2019, fue una medida dispuesta por el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre del 2019, mediante un decreto supremo número 165-2019-PC, al haber considerado que el Congreso denegó fácticamente una cuestión de confianza planteada a nombre del Consejo de Ministros. Dicha cuestión de confianza, de acuerdo con lo expuesto por el gobierno, fue la segunda en ser denegada.
La decisión presidencial se amparó en la disposición contenida en el artículo 134 de la Constitución peruana, según la cual el presidente puede disolver el Congreso y convocar en el mismo acto a nuevas elecciones parlamentarias si el Congreso ha denegado su confianza a 2 consejos de ministros. Continuando con la exposición de este caso real que sucedió en nuestro país, en la fase de cierre se tiene cuando el presidente, en ese entonces Martín Vizcarra, decretó la disolución del Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. Horas después el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales bajo el sustento de incapacidad temporal y juramentó como nueva presidente a Mercedes Arauz. Dentro de este caso tenemos tácticas de negociación que se aplicaron, como es la carta guardada. El expresidente tenía un as bajo la mano que contaba con el respaldo de la Constitución, en el cual consistía si el Congreso censuraba o negaba su confianza a 2 consejos de ministros, éste estaría facultado a disolver el Parlamento. Tenemos también la amenaza. El expresidente amenazó con disolver el Congreso de la República si éste no cumplía con sus peticiones presentadas. Sin embargo, aún así, el Congreso rechazó la solicitud del expresidente, decisión que resultó en la disolución del Congreso y el llamado a nuevas elecciones parlamentarias. Continuando con el caso de estudio, tenemos las negociaciones aplicadas en el conflicto. Inicialmente se pudo identificar la negociación integrativa, puesto que el presidente convoca a una sesión extraordinaria al Congreso de la República para presentar la cuestión de confianza. Acompañado de su gabinete, es allí donde expondría las razones de su solicitud frente al Pleno del Parlamento. Es aquí donde se observa que ambas partes están dispuestas a entablar un diálogo fluido y escucha abierta. Ambos poderes tenían como objetivo la estabilidad política del país. Además, se identifica la negociación evitativa cuando el Congreso reacciona de una manera distante y sin darle importancia al presidente de la República ni a sus peticiones, las cuales debían ser resueltas lo más pronto posible a petición del mismo. Y finalmente se puede observar la negociación distributiva, cuando se niega la aprobación de los proyectos propuestos por el expresidente y incluso se niega el voto de confianza hasta en 2 oportunidades. Era claro que ambos poderes no cederían, es más, cada una de las partes buscaban de diferentes formas obtener sus objetivos. Como equipo de trabajo, nosotros presentamos algunas alternativas de solución para este caso en específico. Como primera alternativa tenemos que el Congreso acepte los proyectos que propuso el expresidente Martín Vizcarra para la mejora del país. Así también, a largo plazo, crear una alianza donde ambos trabajen juntos para crear un impacto positivo al resto del país. Como segunda alternativa, cada parte propone nuevas soluciones para que se pueda aprobar los proyectos sin que ninguno salga perjudicado, es decir, deben ser más flexibles para llegar a la mejor alternativa de acuerdo negociado. Como tercera alternativa, el expresidente Martín Vizcarra propone otros nuevos proyectos, eliminando o cambiando los actuales para que el Congreso los revise y decida aprobar la nueva propuesta. Como cuarta alternativa, la divulgación de información correcta y significativa por parte de cada uno de los interesados, de manera que se disponga de la mayor cantidad de información para construir en conjunto las alternativas de solución.
y como última alternativa, la intervención de la TC, el Tribunal Constitucional, para la interpretación y uso correcto de cada artículo de la Constitución usado como sustento del accionar de las partes en conflicto.